Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Oh, genial. Bueno, perdón la demora, estaba con permisos para acceder. Em, Denme un segundo, voy a tratar de compartir. Voy a tener que ir más rápido de lo que esperaba. Bien, bien, vamos a comenzar. Entities versus Content Types, ser o no ser. Hoy con los problemas de esta conexión tuve que elegir no ser. Bien. ¿Quién soy? Who am I? Bueno, yo soy Matías Miranda, soy un full stack developer, Drupal specialist, soy de Argentina, de Tucumán, una provincia que está al norte. Hace algunos años que trabajo en Winow y hace alrededor de 15 años que trabajo en el área de la tecnología, principalmente en el desarrollo de aplicaciones web. Y voy a ir súper rápido, chicos, porque ya perdimos bastante tiempo. Esto es un poco lo que les quería contar hoy, compartir con ustedes. Vamos a hablar de contenido modular y estructura de contenidos, los famosos nodos, el node module y los content types, las entities, ventajas, desventajas y cuándo conviene usar cada uno de ellos. Y voy a tratar de llegar con una demo que incluye crear una entity con Drush, agregar fields a una entity custom y sobre escritura de métodos en un entity custom. Y si llegamos, les cuento de algunas otras entities que quizás ya conocen o no, no sé, que están presentes en Drupal core. Bien, modular content y structured content. Al momento de diseñar la arquitectura de una aplicación web, es necesario que pensemos en la estructura, en una forma de estructura de contenido modular y pensar en una página como el resultado de la unión de varias partes que la conforman. En este sentido, hablamos de contenido refiriéndonos a partes de una página y no a un concepto particular específico de Drupal. El ejemplo que tengo es, por ejemplo, una página de recetas de cocinas y para diseñarlo de manera modular debemos pensar en componentes de esa página de manera tal que todos esos componentes en conjunto den por resultado la información que le queremos mostrar al usuario. Podríamos así pensar, por ejemplo, que una receta tiene un título, descripción, ingredientes, la información del chef que recomienda a la receta y, por ejemplo, un listado de otras recetas relacionadas. Si traducimos todo esto a partes de Drupal, a componentes de Drupal, una de las cosas que podemos pensar desde el punto de vista de los editores es que quisiéramos tener todos estos contenidos de manera centralizada para que lo podamos administrar de manera centralizada y, por ejemplo, si queremos cambiar el nombre del chef, por ejemplo, que se refleja automáticamente en todas las recetas, en todos los contenidos, en donde está relacionado ese chef. Con este concepto en mente, es que durante el brainstorming de nuestra aplicación en etapa de diseño nos vamos a encontrar con la pregunta del ser o no ser. ¿Qué podemos utilizar? ¿Content types o entities? Y acá quisiera hacer una aclaración de a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos, porque he encontrado que se usan de un modo indistinto que a veces puede llevar a confusión. En este caso, cuando digo content type, me refiero al concepto de un tipo de nodo. Y cuando digo entity, me refiero al más bajo nivel que tenemos en Drupal para representar una unidad de contenido. Esto formalmente, dentro del ecosistema de Drupal, se llama Content Entity Type. Ya vamos a ver rápidamente más adelante. Y bueno, como tienen nombres similares, prefería hacer la aclaración. Entonces, por un lado tenemos los nodos o content types y por otro lado las entities. Bien, entonces, comenzando por los nodos y el node module, ¿qué podemos decir de ellos? Los nodos son unidades de contenidos provistas por Drupal Core y más precisamente por el módulo Node, que se incluye como parte del paquete de Drupal. Su uso es totalmente opcional, es decir, que podríamos tener una instancia de Drupal y prescindir completamente de los nodos. Es decir, que no es necesario activar este módulo. Y provee algunas opciones que son útiles en ciertos contextos. Tienen, por supuesto, una serie de ventajas y desventajas, y entre las ventajas que podemos mencionar
de los nodos es que las opciones que provee out of the box, o sea, por defecto, con solo instalar el módulo, es que provee ciertos campos que, como decía, nos pueden ser útiles en algunas circunstancias. Por ejemplo, o no por ejemplo, sino los campos que provee el node son el title, para el título del nodo, el autor, el estado, que marca el estado de publicación del nodo, promote, que es para marcar un nodo como promocionado y que aparezca en la vista por defecto que está en el home de Drupal, sticky, para dejarlo fijo por encima del resto de los otros nodos en el listado, y las fechas de creación y modificación. Bien, ¿qué se puede observar de estas opciones? Son bastante útiles para crear y mostrar y gestionar contenido desde un punto de vista editorial, en el sentido en el que representa contenido que un editor prepara especialmente para que sea mostrado al visitante de una página. Y podría querer administrar cuáles son esos contenidos que van a tener cierta prioridad sobre otros, por ejemplo, para el caso del promote o el sticky, y lo que van a aparecer fijo en los listados. Y también podría querer tener listados de últimos contenidos redactados, por ejemplo, y se puede agrupar por las fechas de creación, por dar un ejemplo. Entonces, volviendo al ejemplo que había dado hace un momento de la página de recetas, analicemos lo siguiente. Digamos que vamos a necesitar, que es un requerimiento, relacionar las recetas al chef que recomienda a esa receta. Y ahí podríamos pensar en los nodos y los content types. Bien, en este sentido, pensando o refiriéndome a content types como los subtypes, es decir, los tipos de nodo que podríamos crear. Entonces, para un chef de la web de recetas, vamos a necesitar los siguientes campos. Por ejemplo, el nombre del chef, la bio, la biografía, una foto, su página web y market, que esto lo puse tratando de mostrarles un poco más en la demo si es que llegamos con el tiempo. Acá el market es un campo en el que queremos indicar posibles cadenas o marcas que este chef representa y para quienes les hace publicidad, ¿sí? Entonces, si pensamos en resolver la gestión de este contenido chef usando un tipo de nodo y, por supuesto, con la flexibilidad que caracteriza Drupal, vamos a ser capaces de representar toda la información que necesitamos, pero con algunos adicionales que podrían no ajustarse adecuadamente a nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos un campo nombre del chef, pero lo que obtenemos de Node es un title. Entonces, ok, puedo vivir con eso. Quiero crear un chef, pero en realidad no le puedo poner nombre, sino le pongo un title. No es tan representativo o intuitivo. Bien, con el resto de los campos, bio, foto, página web, son campos nuevos, llamemos así, para este tipo de nodo. Entonces no habría ni colisiones ni tampoco coincidencias. Entonces finalmente tendríamos un nodo del tipo chef, pero que nos queda con las opciones heredadas de node, que son el autor, el status, promocionado y sticky, y empieza a tener como más de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué opciones hay acá? Podríamos simplemente pasar por alto e ignorar en todo el ciclo de vida y en general nos vamos a encontrar ocultando esas opciones, estas de acá, status, promote, sticky, donde no correspondan o no tenga mucho sentido mostrarlos. Por ejemplo, en el form de creación, en los displays views, cuando vamos a mostrar el contenido e incluso, que puede resultar un poco más complejo, ocultarlos en los endpoints, en los API, en caso de que nosotros queramos exponer la información de nuestro sitio para que sea consumida por una app mobile, por ejemplo. Y supongamos que queremos documentar correctamente nuestro proyecto. Bueno, ahí empezamos también a tener problemas porque vamos a tener que simplemente explicar que, bueno, que hay que hacer de cuenta que eso no está ahí y nada más, no hay muchas más opciones. Entonces, en general, siempre hay más de una manera de resolver un problema en Drupal, sobre todo un problema de estructura de contenidos, que tenga relaciones, revisiones, flujo de moderación. Y estos problemas, en general, lo vamos a ir descubriendo con la práctica y la experiencia y vamos a ir aprendiendo de las decisiones que tomamos. Pero básicamente lo que hoy quiero presentar como opción es que podemos crear unidades de contenido que sean realmente representativas
y que sin que eso signifique que sea demasiado complicado o tedioso, y al contrario, nos va a ofrecer una serie de ventajas que les voy a contar ahora. Entities. Entonces, entities es, digamos que es un mecanismo o una herramienta que provee Drupal, que es la base para representar una unidad de contenido. Entonces, la opción que tenemos es crear un módulo de Chef que provea una entity Chef. Y en este caso, haría mención o quiero mencionar que es una entity en este ecosistema Drupal. Como dijimos, es la base para representar una unidad de contenido. Y acá viene una analogía interesante, por si no lo habíamos notado ya, porque muchas veces asociamos, quizás esto viene, no sé, yo arranqué con Drupal 6 y quedó como muy ligado a eso de relacionar Drupal con nodos, como que los nodos es la forma que tiene Drupal de, entre comillas, guardar contenido o gestionar el contenido. Pero acá viene lo interesante y es que los nodos que provee el módulo Node, en realidad lo que provee es una entity llamada Node, de modo tal que un nodo es una entity. Bien. Entonces, volviendo a la propuesta para resolver nuestro problema de ejemplo, lo que queremos es una entity que incluya todos los campos y la funcionalidad que mencionamos antes. La idea de esto es que esto nos anime a crear nuestro propio módulo, nuestro Chef Module, en analogía con el Node Module, y nuestra Chef Entity en analogía con nuestra, o la provista por el módulo Node Entity. Entonces, por esta analogía es fácil ver o pensar que para nuestra Entity Chef podemos tener libertad de crear los campos que necesitemos, del tipo que los necesitemos, y ajustar lo más posible a lo que la entidad representa de la vida real o del ecosistema del problema que estamos resolviendo con la aplicación. Tal como lo hace el módulo Node para representar un contenido del tipo editorial. Bien. Ventajas y desventajas. Vamos a empezar por las ventajas de Node. Ventajas. Implementación que ya está incluida en el core. Viene o se instala, se configura por medio del Standard Profile. El profile estándar, ese que elegimos cuando estamos haciendo una instalación de cero, provee además articles y pages, que son subtypes de Node, es decir, los content types que ya mencionamos. Otra ventaja es que tiene las opciones de editorial listas para usar, esa que ya hemos mencionado, de publicación, los estados de publicación, promocionado, fijo, etc. Otra ventaja es que gran parte del problema de la página que estamos construyendo se puede hacer, si usamos Node, solamente utilizando la UI de Drupal. Por supuesto, depende de la complejidad de lo que estamos construyendo. Entonces, en resumen, ¿cuándo usar? Cuando vamos a representar un contenido del tipo editorial. Por ejemplo, una entrada de blog, un artículo. Bueno, hay un módulo específico para blog, pero podría ser resuelto también con esto. Páginas estáticas donde se presenta información y que básicamente son creadas por un editor, auditadas y publicadas. Desventajas de Node. Para otros casos que no sean de editorial, un contenido que tenga la forma de un contenido editorial no se ajusta correctamente y no hay demasiadas opciones para quitar o ocultar de la interfaz ni de todo el proceso del ciclo de vida de la entidad los campos que no necesitemos. Y si la aplicación crece y se hace más compleja y con más interacciones, los nodes por lo general no facilitan el desarrollo. Entonces no nos queda más que hacer uso de los hooks. Este es el mecanismo que provee Drupal y en particular el módulo Node. Los hooks son funciones que tienen un naming específico y que reciben ciertos parámetros y son ejecutados como decía, por el Drupal core o por el módulo Node, si hablamos más particularmente de los hooks que provee Node, en ciertos momentos de ejecución y en ciertos momentos del ciclo de vida de la entidad Node. Vienen a ser llamadas internas a funciones que nos permiten
entre comillas, engancharnos del flujo de manera externa. O sea, a través de un módulo nuestro propio, nos enganchamos a la ejecución y hacemos, en general, alguna alteración. Así entonces hay hooks que son ejecutados antes de guardar en base de datos, por ejemplo, otros que se ejecutan cuando el nodo va a ser accedido, editado o eliminado. Y quizá uno de los más conocidos o el más nombrado, el hook formalter, que realiza alteraciones a los formularios, por ejemplo, de creación, no solo de Node, sino de cualquier Drupal form. Y al tener que valernos de los hooks, existe la enorme desventaja de tener que escribir código procedural en lugar de utilizar programación orientada a objetos. Y esto, una de las cosas que impide es la escritura de unit tests. Y hace el código más difícil de mantener, se tiende mucho a generar código espagueti, porque, por ejemplo, digamos que usamos el hook presave, que se ejecuta antes de escribir en base de datos, porque necesitamos agregar alguna, no sé, al modificar algún dato, lo que nos vamos a encontrar es agregando un montón de condicionales en este hook para determinar si la ejecución de ese hook es para el contenido en particular al cual queremos aplicar la alteración. ¿Por qué? Porque el hook se ejecuta para todos los contenidos sin distinción de tipo. Bien. Entonces, con esto que acabo de mencionar, ya empezamos a introducir la ventaja técnica que implica el uso de una entity creada específicamente. En la entity tenemos control y acceso total al código de la entity. Tenemos control de los flujos, las interacciones en cualquier instancia de ejecución de esa entity. Tenemos control de los forms, de los controles de acceso, de la generación de listados. Estamos hablando de programación orientada a objetos, por lo tanto podemos escribir unit testing fácilmente. Y todo esto lo menciono desde el punto de vista de que tenemos un módulo. Cuando digo control y acceso total me refiero a tener un módulo, porque como ya todos sabrán, digamos, dentro de Drupal no está permitido modificar cosas del core por los problemas que eso lleva. Entonces, cuando me refiero a control y acceso total, me refiero a realizado desde un módulo custom creado por nosotros. Entonces, ¿cuándo usar? En general, cuando el contenido no es de editorial y no se ajusta a lo que queremos representar. Y para representar contenidos con campos y flujos complejos o interacciones específicas. Con interacciones específicas me refiero a, por ejemplo, llamada a un API externo o una función externa para, no sé, que se tiene que ejecutar luego de que la entidad es actualizada, por ejemplo, para enviar notificaciones, cosas por el estilo. Desventaja de entities, podría decir que no existe una UI amigable para crearlas. Pero ventajas de entity, Drush to the rescue, o también nuestro querido Drupal console. ¿Cuál es la idea? Usar la interfaz de línea de comandos que se provee una herramienta simple para generar las entities. En Drush, esto sería Drush generate y el nombre de lo que queremos generar, en este caso un content entity. Y el análogo para Drupal console sería Drupal generate entity content. Bastante similar. Bien, demo time. Veamos si llegamos. Acá tengo mi sitio recién instalado, un Drupal 9. Y lo que voy a tratar de mostrarles es cómo crear la entidad, el módulo y la entidad chef que les mencioné en el ejemplo. Me quedan 10 minutos, así que voy a ir muy rápido. Voy a usar Drush por nada en particular. Simplemente porque no había tiempo para mostrar ambos. El comando es Drush generate. Déjenme chequear si esto se está viendo bien. Perfecto. Si lo ejecutan sin ningún parámetro, van a ver todas las opciones que tiene esta herramienta para generación de boilerplate code. Y la que nos interesa ahora es esta, Module Content Entity. Entonces, lo que hacemos es Drush generate Content Entity y se inicia el wizard de Drush para la creación tanto del módulo como de la entity. Entonces, le vamos a poner de module name chef. El nombre de máquina vamos a dejar por default chef con minúscula. El package, el paquete en el que se van a agrupar todos los módulos, por defecto lo dejo en custom.
Dependencias, por ahora no vamos a poner ninguna dependencia. Si las hubiese, esto se puede editar posterior, pero si las hubiese, se las lista acá, separadas por comas, los nombres máquina de los módulos. El nombre, el label de la entity, le voy a poner chef en singular. El entity type ID, este es el ID que usa o cómo le va a llamar, que haciendo analogía con Node, Node es need. Acá le voy a dejar chef. Este es el path donde se va a listar el contenido. Acá me pregunta si la entity es fieldable, o sea que le podemos agregar fields. Voy a dejar la opción por defecto sí. Voy a decir que la entity no es revisionable, no es la intención crear revisiones ahora. Voy a decir que no es traducible, solamente vamos a manejar el idioma por defecto, en este caso inglés. Voy a decir que tampoco tiene bundles. Los bundles acá vienen a ser lo que son content types para los nodos, es decir, podría crear tipos de chef. Voy a decir que no tiene bundles. No voy a crear un template, esto es por si queremos alterar el output de la entity cuando se lo visualiza. Voy a poner, solo para mostrarles que sí cree permissions de creación, edición y eliminación. Me pregunta si quiero agregar el campo título. Voy a decirle que no, porque no quiero usar título, sino quiero ponerle nombre para que sea más representativo. Status, voy a decir que no quiero tener un status en mi chef. Están todos, entre comillas, públicos, visibles por defecto. Sí voy a dejar el campo de creación y el campo de changes. También voy a dejar el campo autor para saber quién ha creado este chef. Descripción no lo voy a poner. Por ahora no voy a crear opciones para endpoint, para API. Y acá me muestra un resumen de los archivos que ha creado. Lo que voy a hacer ahora mismo, si me permiten, voy a agregarlo a Git para después hacer modificaciones y que sea fácil de ver qué es lo que estamos cambiando. Listo. Bien, les muestro ahora. Voy a ir acá. Acá tenemos, no puedo agrandar acá la parte esta de la izquierda, pero acá tengo dentro de modules el module chef que hemos creado. Bien. Y acá pueden ver dentro de source entity, la entity que hemos creado, con todas las opciones que hemos ido contestando en el wizard, el label, el ID que queremos usar en vez de need, la URL de los forms que surgen de la URL canonical, que es donde está el listado, no canonical, perdón, la URL del collection, que es donde está el listado de todas las entidades de este tipo, y acá más abajo, bueno, estas son opciones que las pueden ver después, ya me quedé sin tiempo, pero tienen que ver con el owner, con la creación, la fecha de creación, de edición. Y acá tenemos este método, base field definitions, donde están los campos base, que básicamente no los podemos eliminar usando la UI porque están definidos acá en código. Entonces, lo que hacemos es usar este boilerplate code para las opciones que dijimos sí en el wizard de Drush, que son autor, la fecha de creación y la fecha de modificación. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarle acá cómo agregar, a ver que no me estoy olvidando nada, sí, cómo agregar los nuevos campos a nuestra entity chef. Entonces nos aparece acá, entre los módulos de Drupal, lo voy a activar. Bien, una vez que está activado en Extractor, vamos a encontrar una entrada para chef, donde esto es similar a otras entidades o el mismo node, que si es que lo analizaron, donde tenemos acá la opción de administrar los campos. Y simplemente agregamos campos a nuestra entidad de chef como si se tratara de alguna otra entidad que ya conozcan como node. Por ejemplo, voy a agregar, déjenme recordar los campos que necesitamos para chef. Necesitamos el nombre, voy a usar un text plain, voy a poner name.
Voy a dejar todo como está, voy a decir que es requerido, perfecto. Voy a agregar otro campo, un text, formatted long, voy a decir que esta es la bio. Esto que estoy haciendo acá también se puede hacer por código, agregando acá, similar a esto, que no tengo tiempo de explicarles todo, pero se puede hacer así. Se los muestro usando la UI porque en general es más rápido y el efecto, a fin de cuentas, es el mismo. Vamos a poner un image, foto. Bueno, creo que por ejemplo es suficiente. Voy a agregar el campo que les había contado antes, que era efectos de la demo, que es, yo ya tengo creada acá, de la misma manera que estoy mostrándoles ahora, he creado previamente un contenido que se llama Market, que lo único que tiene es un nombre, donde está el nombre de los markets a los cuales quiero relacionar a los chefs. Y he creado estos 3 markets de ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer acá en el chef es agregar, quiero mostrarles que esto tiene, digamos, no tiene límites esto, no por no ser un node vayan a pensar que alguna opción no va a estar disponible. Entonces, lo que quiero agregar es una referencia de la entidad chef custom creada por nosotros a la entidad market también creada por nosotros. Entonces, lo que hacemos es agregar una referencia acá. Voy a poner el nombre markets. Y cuando elijo el tipo de contenido al cual referenciar, está disponible acá nuestro market. También está disponible chef, por si hay alguna referencia cíclica. También se puede resolver. Voy a poner market, voy a poner unlimited, guardar. Y acá, como ven, puedo buscar nuestros markets creados previamente. ¿Bien? Perfecto, entonces ya tenemos todos los campos que necesitamos para nuestra entidad chef. Acá en el form display puedo ordenar lo que necesite ordenar acerca de cómo quiero que aparezca. Voy a dejar el autor y la fecha al final, guardar. Ahora voy a ir a la creación de chef, de chef, y acá como pueden ver tenemos el nombre, la bio, todos los campos que hemos agregado. Y acá tenemos autor y fecha. Acá para mostrarles un poco de lo que se puede hacer alterando fácilmente el módulo, voy a ocultar autor y agregar un campo. Para eso puedo ir acá, tengo el form de edición del chef y lo que simplemente hago, sin necesidad de hook ni nada, es sobreescribir el método que ya está disponible, ¿sí?, en esta entidad que extiende Content Entity Form. Entonces esto es escribir la función form, ¿sí? Vamos a dejar que llame al parent, ¿ok? Le voy a, por ejemplo, se llama UID, el field del autor, y le voy a poner que quiero que no se vea. Y voy a agregar rápidamente un campo que no sirve para nada, de ejemplo. Le voy a decir que es del tipo text field y el title es, vamos a poner this is an useless field. Ok, vamos a retornar este form y ahora con recargar acá vamos a ver que ya no tenemos el campo autor y tenemos nuestro useless field. Supongamos que queremos que este campo esté al final o al principio. Voy a poner un peso, me aparece al principio. Si quiero que aparezca al final, le pongo mucho peso, me aparece al final de todo. O sea, tenemos control total sobre esta entidad. Ejemplo de Entity Chef. Voy a crearlo. Y acá lo tengo creado. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, acá me dice 1, que es el nombre, el ID de la entidad. Entonces podemos acá editar en la entidad, a la entidad chef, y decirle en el annotation del content entity type, podemos cambiar acá el label y decirle que usa nuestro field name. Borramos caché, para que aplique ese cambio en el entity. Y ahora nos va a mostrar acá como ID el nombre de la entidad. Bien, si vamos al listado de chef, nos vamos a encontrar con un error. Hay un bug de Drush
que está llamando a un método que cambió de nombre. Se llama a link y en realidad es toLink. Hay un error ahí en la generación de código. Entonces vamos de nuevo ahora sí a Chef. Bien, ahora tenemos el listado de Chef y podemos ver que en el ID, en vez de usar el número, utiliza el nombre de la entidad. Bien. De la misma manera podemos alterar en la entity, podemos alterar en la instancia de guardado de este nodo. Por ejemplo, voy a sobreescribir el método save. Voy a poner acá que guardo la operación de parent. Ya estoy sobre la hora, así que denme un segundo para mostrarles esto. Voy a poner que si es save at new, voy a llamar acá un método estático que no se debería, pero por cuestión de tiempo. Nueva entity. Bien, voy a concatenar. Acá tengo disponible todo lo de una entity. Label, vamos a decir con ID, this ID. Ver esto. Acá puedo preguntar si en realidad la operación era save updated. Ponemos mejor un error message. Entity actualizar. Bien, entonces acá lo que estoy haciendo es sobreescribiendo el método save de esta entidad para ponerle un funcionamiento custom. Perdón. Que acá lo único que voy a hacer es imprimir un mensaje, pero acá se podría hacer cualquier cosa, llamar a un API externo, una función externa, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si yo ahora edito este nodo, editado, luego de guardado, vemos el error message que pusimos, entity actualizada, Nardo Lepes con ID1. Bien, me queda un último slide que quisieras mostrarles y que son otras entities que están en el módulo, en Drupal Core, que quizás lo usan a diario y no nos detuvimos a pensar que son entities. Estos son el módulo user, que provee el user entity, comment, taxonomy, las taxonomy terms son entity, el menú, provee el menú link content entity, los blocks, los custom blocks son entities también, path alias, los alias se guardan en una entity, el file entity, media entity, que referencia a un file entity, contact, que los mensajes son una entity, content moderation, los states son entity, uno que no puse acá porque no está en core pero es muy usado es paragraph, que también son entities, y ya, con eso me pasé 5 minutos, pero llegué. Les agradezco mucho que hayan participado en esta sesión, perdón por los problemas que tuve al inicio. Y ojalá que si no usaban entities antes, comiencen a usarlas. Y si ya lo hacían, sigan haciéndolo. Anímense a modelar el problema que quieren resolver de una manera más precisa y que les permita tener control total sobre lo que están desarrollando. Había visto una pregunta acá que dice, en caso de cambiar el ID por el nombre de la entity, ¿se reconoce como un entity único o se pueden nombrar varios de la misma manera? Se pueden nombrar varios de la misma manera porque lo único que estamos haciendo es en la entity chef, en el annotation, el ID sigue siendo el ID interno que es único y lo único que cambiamos es el label para que muestre otra información. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias por participar, muchas gracias por esperarme y nada, un gusto. Ojalá estemos en contacto. Gracias, adiós.